Muy bien, ahora para continuar con las ponencias, las conferencias de los doctores que en esta jornada hemos tenido, todos mexicanos, por cierto, y muy especializado en el análisis experimental. Ahora nos va a acompañar el doctor Gerardo Alfonso Rueda. A continuación paso a describir un poco de su hoja de vida, que el doctor Gerardo tiene una maestría y doctorado en ciencia con orientación en análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Además, es profesor investigador titular del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de la misma universidad. Fue coordinador de la maestría y doctorado en Ciencias del Comportamiento con orientación en Análisis de la Conducta en el periodo del 2014 al 2017. Además, es editor general de la revista Journal of Behavioral Health and Social Issues. Y tiene líneas de investigación tanto en modelación lingüística del comportamiento humano como factores ecológicos y de interacción implicados en el comportamiento animal en condiciones de libertad y cautiverio. Ahora, eso sería todo de la hoja de vida del doctor Gerardo. Vamos a continuar con él. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Aldo, y un saludo a todos. Les comparto la presentación. A ver si me permite compartirla. No, a ver. Un momentito, a ver si puedo. Aquí. ¿Están viendo mi presentación? ¿Sí? Sí, ya se logra visualizar. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, Aldo. Gracias por la presentación, Adrián, y un saludo a todos. El día de hoy les voy a platicar acerca de un trabajo que estamos realizando varios diferentes investigadores, tanto del Centro de Investigaciones en Comportamiento como de la Universidad de Sonora, aquí en México. Parte de este trabajo ya fue presentado en el Congreso de ABAI el año pasado, que fue el primer virtual. Y se trata de hablar sobre la conducta individual y problemas de coexistencia social. Ok, partimos del supuesto de que el ambiente del ser humano es predominantemente social, es social por naturaleza. En este sentido, las prácticas sociales compartidas suelen ser determinantes más importantes del ajuste individual que aspectos de orden ecológico o físico-químicos. ¿Sí? Y esto lo podemos ver en casi todas nuestras actividades, excepto en situaciones que son, digamos, extremas, en términos de sobrevivencia, por ejemplo, están subordinadas a los aspectos sociales, en términos de prácticas sociales. En nuestra vida diaria, enfrentamos distintas situaciones que están relacionadas con las conductas de otras personas, puesto que vivimos en grupos. Y estos grupos, a diferencia de los grupos animales, están convencionalmente estructurados, moldeados y mantenidos. Y dentro de estos grupos enfrentamos retos conductuales importantes para mantener tanto nuestro ajuste como
digámoslo, la propia cohesión social. Y esto tiene que ver con esa coexistencia, es decir, vivir juntos. Pero vivir juntos, ¿qué implica? Vivir juntos, coexistir, implica compartir prácticas que nos permitan enfrentar situaciones comunes o inéditas. Nos implica compartir objetivos y o procedimientos, pasos, formas para lograr esos objetivos. Y también, aquí siguiendo a Rives en 2018, criterios para identificar situaciones particulares como personales, interpersonales e impersonalmente estructuradas. Criterios de estructuración de situaciones, criterios sociales. Y vamos a ahondar un poquito en esto. Dado estos criterios, podemos hablar de diferentes tipos de interacción social. Es decir, tipos que están relacionados con el criterio social que estructura la situación analizada. Cuando hablamos de criterios personales, los criterios bajo los cuales se estructura la situación, es decir, la conducta es, entre comillas, controlada, depende del propio individuo. Cuando hablamos de esos criterios que son interpersonales, los criterios que delimitan la pertinencia de la conducta provienen del acuerdo grupal, al menos en diada, dada la práctica por sí misma o por un acuerdo explícito. Y finalmente hay criterios que se denominan impersonales, criterios que están dados por las convenciones que componen las instituciones formales, en forma de leyes, normas, reglas o regulaciones que delimitan la respuesta esperada en situaciones particulares. Vivir en sociedad supone siempre conflicto entre personas. Y nosotros lo podemos vivir. Nos esforzamos, todos los humanos nos esforzamos por mantener un balance que es frecuentemente delicado entre las necesidades individuales y las necesidades del otro, e incluso con las necesidades del grupo en términos de esas prácticas convencionales, esa cuestión de normatividad. Suponemos que los problemas sociales surgen cuando este balance no se logra. Entonces, este conflicto sería resultado de la interacción entre dos personas que son funcionalmente distintas. Y aquí quiero recalcar esto, no morfológicamente distintas. Puede ser yo conmigo mismo. Y en ese sentido, dos personas funcionalmente distintas. Puedo tener un conflicto conmigo mismo o un conflicto con otro individuo. Y este conflicto surge cuando no hay acuerdo respecto de, por ejemplo, el objetivo común por lograr y o el proceso, los pasos o las estrategias para lograr ese objetivo común, y o bien, que es donde vamos a ahondar, la identificación del tipo de interacción social que delimita la estructuración de una situación específica. Es decir, si la situación es personal, interpersonal o impersonal, y cómo identificamos esa situación, y si hay correspondencia entre cómo está estructurada y cómo la identificamos. Estos supuestos anteriores podemos presentar un pequeño modelito que supondría una aproximación interdisciplinaria al problema de la coexistencia, de este problema de coexistencia social. Y aquí, básicamente, aquí lo tenemos. Podemos hablar en general de disciplinas de corte social, que es lo que está en azul, donde aportaría, creemos, la psicología, que está en verde. Ay, perdón. Ahí. Aquí me faltaron unas flechitas, pero está bien. Y donde aportaría la interacción, o aspectos que se aportarían en la interacción entre disciplinas sociales y ambientales.
Entonces, en términos de disciplina social, hablamos de esa estructura social en términos de normatividad, tradiciones, costumbres, creencias, guías de acción, que tiene que ver con todo ese aspecto de lo que se ha denominado cultural social, que supraordina toda la actividad humana. Por una parte tenemos el aspecto de la estructura que está ahí, espero lo vean como una especie de color salmón, la estructura ambiental, que tiene que ver con aspectos de sobrevivencia del individuo, pero más importante en este caso de coexistencia, que se derivan, ahí faltó una flechita, no sé por qué no apareció, pero bueno, una flechita que en los criterios sociales de la situación, como parte de resultado, que son personales, interpersonales e impersonales. Por otra parte, en la parte, digamos, psicológica, tenemos en términos, estamos hablando en términos de la biografía reactiva del individuo, en términos de habilidades y competencias que ha aprendido, que sabe hacer, que tiene, así como su estilo interactivo, que en algunos campos de psicología se denomina personalidad. La forma peculiar, idiosincrática que tiene de reaccionar cada individuo. Esta biografía reactiva está relacionada tanto con la estructura ambiental como con competencias situacionales extra y transituacionales. Es decir, ¿qué sabe hacer el individuo? ¿Qué sabe hacer de manera regular en ciertas situaciones? Aquí se derivaría, con una flechita que no aparece, en conductas instrumentales del individuo, cosas que hace como resultado de esta biografía reactiva y de estas competencias. Y a su vez, en términos de las conductas instrumentales y los criterios, estaría la respuesta individual del sujeto, ¿ok? De la persona. Y esta respuesta individual también podría estructurarse o clasificarse en términos de personal, interpersonal e impersonal. A partir de esto, se derivaría el ajuste o no ajuste del individuo y la generación del conflicto o que no haya este conflicto en términos, como lo habíamos dicho, de el desacuerdo o el no acuerdo del objetivo, el proceso o la identificación. En este sentido, podríamos sugerir que cualquier conflicto social puede ser resultado de la incompatibilidad entre los criterios en que se establece la situación y los criterios bajo los cuales el individuo se estructura la conducta individual. ¿Qué implica? Básicamente implicaría de que muchos de los conflictos de coexistencia pueden ser resultado de comportarnos, por ejemplo, bajo criterios individuales cuando la situación está estructurada bajo criterios interpersonales o impersonales, por ejemplo. Y aquí lo podemos ver en esta pequeña tablita. Por un lado tenemos en la parte superior, en las columnas, digamos, el criterio de estructuración de la situación. Y en las filas, la identificación individual de ese criterio social. En ambos casos es personal, interpersonal e impersonal. Cuando está la palomita es, digamos, cuando no se generaría conflicto. Es decir, si la situación está estructurada en términos personales y el individuo identifica y se comporta bajo criterios personales, no hay problema. No habría conflicto, suponemos. Altamente probable, digamos. Si la situación está estructurada en términos interpersonales y el individuo la identifica y actúa en términos interpersonales, tampoco lo habría. Lo mismo habría en términos impersonales. El problema es cuando la estructuración de la situación es en una forma y el individuo la identifica y actúa de otra manera. Por ejemplo, puede ser que la situación está estructurada en términos personales, pero el individuo la identifica y actúa como si fuera interpersonal. Y entonces, cuando debería comportarse bajo sus propios criterios, digamos, en lugar de hacer eso, delega su decisión a otros individuos. Eso podría generar un conflicto. O bien cuando, dada la situación que debería comportarse de manera individual bajo sus propios criterios,
puede estar delegando la decisión, este sería un caso, a instituciones formales. ¿Ok? También podría ser el caso que la situación esté estructurada en términos interpersonales, es decir, acuerdo entre al menos dos, acuerdo de grupo, pero actúo en términos como si fuera una cuestión personal. Por ejemplo, en una cuestión de pareja, fue un acuerdo, pero actúo en ella como a partir de mis propios criterios independientes de ese acuerdo. Otro tipo de conflictos que podríamos llamar como sobrelegalización de ciertos problemas es cuando la situación está puesta en términos interpersonales, un acuerdo entre parejas, por ejemplo, pero los individuos se comportan como si la situación fuera una cuestión institucional, no un acuerdo entre parejas, sino una cuestión de leyes. Entonces esas decisiones, en vez de ser el acuerdo entre parejas, se delega a una institución formal, por ejemplo, un juzgado. Y hay otro tipo que tiene que ver como con actos de corrupción, por ejemplo, donde la situación es impersonal, es decir, está relacionada con instituciones, reglas y normatividad que originan eso. Y los individuos se comportan en la situación como si fuera personal. O bien, dada una institución y una situación institucional, el individuo se comporta como si fuera una cuestión de diada. Y lo podemos ver en casos de nepotismos, abuso de autoridad, etc. Digamos, los resultados en cada una de estas celdas serían probabilísticos en un sentido, no son definitivos y evidentemente dependen de la interacción entre otras cosas, las habilidades y competencias del individuo, la propia biografía reactiva, el estilo interactivo, la estructura ambiental, el marco legal, tradiciones y costumbres, que veíamos en el modelito. Que si se ven aquí en pequeño, muy pequeñito, se ven las flechas que faltaron. Y me disculpo por esa falta de flechas. Y le dejo aquí para tener un poco más de tiempo para platicar y comentar acerca de esto. No sé si espero tengan dudas, preguntas y comentarios al respecto. Tenemos ahí varias preguntas, varias manos alzadas. Sí, adelante, por favor. A ver. Además de Adrián, creo que había otra persona que había levantado la mano. Si quieren participar, dejen la mano levantada, por favor. Adrián, si fueras amable de plantear tu pregunta. Sí, muchas gracias por la plática al doctor. Y más me interesa saber los trabajos que están haciendo dentro del laboratorio, del CSIC. Uno de estos que usted presentó, me parece muy interesante el estudio. Puede, tal vez una aplicación y la investigación continua de este tipo de relaciones, de interacciones, nos podría ayudar para hacer intervenciones en la sociedad, tal vez para también tomar algunos cambios normativos aquí en el Perú. Por ejemplo, hay escándalos muchos de corrupción y creo que tal vez los psicólogos podríamos aportar en algo derivando los conocimientos dados en los laboratorios y muy agradecido creo que por los aportes que están realizando ustedes. Sí, fíjate que efectivamente esto tiene que ver con, como lo decía anteriormente el doctor Jorge Guerrero,
efectivamente, esto tiene que ver con una forma de aplicar ciertos conocimientos de psicología. Evidentemente no es una aplicación directa y es más un trabajo multidisciplinario que se plantea, interdisciplinario, ¿sí? Donde convergen diferentes, la idea es que convergen diferentes disciplinas. Y justamente la idea es esta, cómo podemos analizar muchos de los problemas sociales que presentamos. Creo que en Perú y en México y en América Latina probablemente son muy similares el tipo de problemas que tenemos, porque tenemos muchos problemas de inseguridad, de económicos y todo, que a veces se podrían subsumir en cuestiones de corrupción. Viendo la cuestión de corrupción, generalmente si lo vemos tal como se presenta en esta breve charla, tendría que ver con, hay ámbitos en los cuales están normados institucionalmente y se puede o no se pueden hacer ciertas cosas con una normatividad explícita, ¿sí? El problema viene cuando los individuos que están obligados dentro de esos marcos institucionales se comportan en términos sea individuales o en términos interpersonales, en términos de diadas o de otro tipo de grupos particulares, y no dentro del marco impersonal, es decir, dentro del marco institucional. Y por lo tanto el individuo empieza a obtener ciertas ganancias, ciertos dineros, o empieza a dar el puesto a su primo, a su hermano, a su familia, etc. ¿Sí? Claro, también tenemos el otro problema, que a veces podemos, no se da tanto, creo, en nuestra sociedad, es más, por ejemplo, es más común en Estados Unidos, donde cuestiones que se pueden arreglar uno a uno, más de tipo interpersonal en términos de diálogo, generalmente llegan a cortes y esperando que esa cuestión, que es una cuestión de dos, que se puede arreglar en dos, lo resuelva algo que es esa institución que sería la justicia, los jueces, etc. Y entonces sí creemos que es una manera que podría ser fructífera en ese sentido, de poder analizar y posteriormente plantear en el mismo sentido cierto tipo de intervenciones. Gracias por responder la pregunta. Sí, espero que sí, se haya respondido. Paula Elena Valdivia, por favor. Sí, bueno, en sí serían dos cuestiones, sería como una a la seguida, de la que estaba comentando. Bueno, primero agradecerle, ha estado muy interesante, de verdad, esta forma en cómo lo plantea. La primera pregunta va con el tema que usted estaba comentando sobre el tema de los personales a impersonales. ¿Eso sería como un divorcio? Porque a veces el divorcio yo creo que se podría solucionar entre dos parejas, pero ya a veces que no pueden solucionarlo, el tema de los acuerdos y todo ello, y tienen que llevarlo a una institución, ¿no? A un tercero, un mediador. ¿Sería un ejemplo? Podría serlo. Quizá en términos de... hay ciertas circunstancias en que es indispensable llevarlo a un tercero, y no solo a un tercero con ciertas características, como sería el juzgado, que ya es una característica institucional, no es un tercero dentro de la misma, como al mismo nivel jerárquico, digámoslo, ¿sí? No necesariamente es la palabra, pero digámoslo así, porque podría ser un tercero que puede ser el compadre, la comadre, y que sea la que resuelva. Claro. Que ahí también podría haber ciertos inconvenientes, ¿no? Pero sí podría ser. A veces pasa entre vecinos, no sé, debe ser también común en Perú, que hay conflicto entre vecinos, que luego no se pueden hablar entre sí y inmediatamente y terminan luego, en el mejor de los casos, en cuestiones de juzgados, cuando no es necesario la intervención del juzgado. Digo, en el mejor de los casos porque aquí en México suele suceder que no terminan muy bien los conflictos vecinales. Generan violencia, muchas veces. Pero sí es posible que sea ese tipo de cuestiones.
No sé si te respondí, Elena. Sí, Digo, sí, me respondió. Sí, no se preocupe, igual. Muchísimas gracias. Y la segunda va con el tema que usted habla sobre la sociedad, y este tema de coexistir a veces puede, en esta cuestión de coexistir, puede haber conflictos, ¿no? Y Sí. después habló también del abuso de la autoridad. Sí. Y estas formas en como también el habla de la corrupción. Entonces yo lo quise ponerlo en la forma de interacción, en la cual sería como la función estímulo y la función respuesta, ¿no? Porque más o menos lo que yo puedo más o menos asumir o deducir sería que como una función estímulo serían las costumbres que tenemos, y esta función respuesta podría ser como la corrupción en hechos ya tangibles, algo así. O cómo usted lo categorizaría desde ese aspecto, ¿no? Eso quisiera ver por el tema, porque es un tema de interacción, porque creo que bien uno existe con el otro, ¿no? Y como consecuencia. Sí, fíjate que aquí no estoy seguro que sea, y aquí el profesor Jorge, que está muy implicado con la postura kantoriana y esto de función estímulo-respuesta, eso es el modelo, creo, kantoriano el que plantea. La cuestión, digamos, si lo analizamos en términos de función estímulo-respuesta, la cuestión del estímulo, no estoy seguro que sea necesariamente las leyes o la normatividad, y probablemente esta cuestión de leyes y normatividad tiene que ver más con factores disposicionales, en un cierto sentido quizá, o en términos de una especie de, no sé si incluso como tipo de medio de contacto, es que Kant no habla de convencional como lo habla Rives, pero un medio de contacto más en ese sentido cultural o alguna cuestión así. Lo que sí es que de lo que se trata básicamente la corrupción efectivamente es hacer cosas en un sentido que no corresponde con lo que deberías hacer en la situación. Si te soy sincero, no estoy seguro cómo poder acomodarlo en términos del modelo kantoriano, porque se está pensando, o está pensado esto más en un término no psicológico, sino más interdisciplinario, no específicamente psicológico. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Ok, muchas gracias. Tenemos otras personas que quieran preguntar. Entonces yo me ofrezco. Sí, oye, Gerardo, pues súper interesante, caramba. O sea, esto más parece ya un congreso, donde desde la primera ponencia hasta esta última, pues han sido bastante reveladoras y también bastante propositivas y también provocadores, ¿no? O sea, para mucha discusión. A mí me surgen muchísimas preguntas, desde mi vivencia como peruano allá en México durante 25 años y también, pues, yo creo que tengo tres puntos que me gustaría plantearte. Sí. La primera es, yo concibo al jalisciense como colectivista, ¿no? Y al sonorense yo lo concibo como más colaboracionista. Son sociedades un poco más, son muy diferentes, ¿no? Ambas. Sí. Pienso que en Sonora hay menos corrupción, ¿no? O al menos se visualiza menos, o sea, se organiza tan bien la corrupción que se visualiza menos. Okay. Pero son más individualistas y cooperan mucho. En cambio, en Jalisco, pues no es un poco más, yo pienso que es más colectivista, ¿no? Hay otras representaciones, otros elementos que por ejemplo, ¿no? La fusión con la camiseta de Chivas de Guadalajara, o el Atlas, o el tequila, o el nombre de las mismas ciudades, ¿no? Chapalas, entonces son un poco distintos. Es como si esta parte cultural, ustedes lo incluyen o lo van a incluir, ¿no? O algo les dice cuando tengan sus participantes. La otra pregunta que quería hacerte era, yo una vez iba de México a Cuernavaca manejando
y una mañana, o sea, muy fría, que había mucho niebla y hielo ahí en la parte alta. Estábamos como 2 horas atrapados porque se había caído una rama y que había atravesado las dos partes, ¿no? Las dos vías de la autopista. Y entonces, y todos tuvimos que esperar que viniera ¿no? La dependencia, creo que es de Semanat o algo así, que saca que ellos tienen que cortar. Yo decía, si estuviera en Perú, pues se baja alguien, mete un hachazo y todo el mundo saca y no espera que venga la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo dos sociedades podrían resolver sus problemas de manera diferente? Y la otra, cuando hablabas, me puse a pensar si aparentemente no hay conflicto, o sea, no hay conflicto, todos están bien, pero no está bien en términos normales. Por ejemplo, te voy a poner el caso de los que estamos en la academia, ¿no? O sea, tanto allá como aquí es muy típico ver que en los artículos aparecen 4 autores, 5 autores, y después, y siempre hay uno, ¿no? Que el que hace y los demás ahí aparecen, ¿no? De cuates, ¿no? Bueno, no en todos, pero es una práctica, ¿no? Que hay que reconocerlo. Y después, cuando nuestros alumnos hacen lo mismo, nosotros nos enojamos, ¿no? O sea, le pedimos, no, pero queremos que colaboren. Y puede ser que en esta práctica no haya conflicto, no está bien, ¿no? No es correcto. Sí. Bueno, esos tres dilemas te planteo, a ver qué. Sí, fíjate que creo que todos tienen que ver efectivamente con la cuestión de lo que puedes llamar en general, que decías, la cultura, ¿no? Las prácticas culturales, las prácticas sociales respecto de ciertos asuntos. Algunos gentes han dicho aquí en México, supongo que también en Perú, dado que se comparten ciertas cosas, que la corrupción lo tenemos en el DNA. Está tan generalizada en todos los niveles que ya forma parte de nosotros mismos. En ese sentido, si hay una práctica cultural general respecto de eso, evidentemente es muy difícil que el que está implicado identifique que es corrupción lo que está haciendo. Es decir, que es responder de manera, poniéndolo en términos del modelo, de manera personal o interpersonal a una situación que debiste haber respondido de manera impersonal. ¿Sí? Por ejemplo, esto que me decías me sorprende de que toda la gente se haya quedado esperando a que llegara la autoridad correspondiente por ser la autoridad correspondiente. A mí me parece que es más bien porque no había nadie que tenía el hacha. Pero, bueno, digamos que fue por esperar. Entonces, y esa es una manera de reaccionar. O sea, la situación era en términos de instituciones y la gente sí reaccionó en términos de institución. Lo cual pareció raro, pero es lo que debería haber sido. El problema es cuando entra, la práctica es tan común que dejamos de verlo. Y dejamos de verlo en el sentido de que, bueno, yo estoy pagando una plataforma X y que solo yo lo puedo ver aquí en mi casa, pero se lo comparto a mi amigo que está en otra ciudad para que él también lo vea. Eso también es una forma de corrupción. ¿Sí? Parece que no, pero también lo es. O lo que tú dices, Aldo, de hay 1, 2 o 3 autores que son los que se avientan todo el trabajo y meten al cuarto, quinto para que después haya quid pro quo y se meta para poder incrementar la producción, que es una práctica no tan poco común, ¿sí? Y también lo vemos con los estudiantes, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes estudiantes, por ejemplo, no quiero que levanten la mano, nada más hagan una reflexión, porque si no, se meten en problemas con su profesor Aldo? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han hecho un trabajo en equipo y han dejado a una persona que nunca participó y la dejaron como autora del trabajo simplemente por no ser ustedes o no sentirse mal, ser malas personas, no sé cómo lo digan,
Ustedes ser gachos, mala onda. Pobrecito, tuvo sus problemas, hay que dejarlo. Eso también es una forma de corrupción. ¿Por qué? En el sentido que lo estamos viendo, más allá de que sea correcto, incorrecto, normal, no normal, lo que estamos viendo es que se está respondiendo de una manera personal o interpersonal cuando debería ser de una manera institucional, digámoslo. Y esa es la lógica, que va más allá de las peculiaridades culturales, de las normalidades culturales, se podría analizar en este sentido. ¿Sí? Y sí, tienes razón. No sé si yo en Jalisco llamaría colectivista, Aldo. En Jalisco es muy curioso, pero es muy... Yo creo que somos más individualistas. No sé si colectivista es el término, más individualistas. Y si tú lo viviste, si tú has estado, o el profesor Guerrero, luego, sí somos muy amables en Jalisco. Pero para entrar en un grupo, para integrarse a un grupo de amistad o así, suele ser un poco complicado. Y eso le pasa a muchos estudiantes que vienen de fuera. Que los grupos que hacen son entre estudiantes que son de fuera. Porque para ingresar a un grupo que es de estudiantes de aquí mismo, luego es complicado. Pero son justamente prácticas culturales, que es diferente en el DF, supongo. Digo, nunca me ha tocado vivir esa experiencia de ir en el DF y estar así meses o años para hacerlo, pero es distinto. Entonces, sí, las prácticas culturales son distintas y en ese mismo sentido es probable que, como lo dices, quizás sea más evidente esos actos de corrupción en pequeño o en grande que en otros lugares. Es decir, en Finlandia hay actos de corrupción, por mucho que digan lo que se quiera de la sociedad de Finlandia. En Noruega, que se supone que son de los países que menos corruptos, seguramente hay actos de corrupción. Pero es distinto tanto el tratamiento como la identificación del mismo. ¿Sí? No sé si te respondí, Aldo. Excelente, excelente. No, muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahora al doctor Jorge Guerrero que quiere plantear su pregunta. Por favor, adelante. Muchas gracias, Aldo. Quisiera preguntar si la función en el evento psicológico es intrínseca cosas, eventos u organismos. Y hago esta pregunta por lo siguiente. Decías en tu ponencia de que traemos la corrupción en el ADN. O sea, además de que es una metáfora, quiero tomarlo así, como hace rato mencionaba en la relación lógica de los conceptos, al margen de decir que está en el ADN, sería atribuirle funciones a priori a las cosas o eventos. ¿Sí? Sí. Lo señalo esto por lo siguiente, y voy a ser skinneriano en este momento, ¿no? Decía Skinner, cuando habla él de la corrupción, la corrupción, si tuviera consecuencias el delincuente, contingentes, implícitas, ¿sí?, no habría tantos delincuentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que culturalmente los arreglos contingenciales de la normatividad y legalidad en los países corruptos está hecha para corromper. Y como diría Cantor, entonces veríamos que es un factor disposicional que favorece la conducta de delinquir. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, a lo que voy es que
que lo diga, no es que lo traigamos en el ADN, sino que hay factores disposicionales que están favoreciendo eso. Sí, y definitivamente, yo lo que dije fue que hay gente que en México dice, y lo ha dicho, creo que incluso Peña Nieto en su momento lo dijo, el expresidente. No es que lo digamos nosotros, ellos lo han dicho, que el mexicano es así, es corrupto. Claro, evidentemente, queriendo desviar la atención de que es el sistema, las condiciones, esquinerianamente las contingencias de reforzamiento que se han estructurado de manera tal que se facilita cierto tipo de práctica, que se refuerza cierto tipo de práctica. ¡Ah, qué listo! No le pagó al SAT, a la Hacienda. Se escabulló y se pudo, no lo multaron. Son cierto tipo de prácticas que tienen que ver con el sistema, evidentemente. Es el que es en el fútbol. El jugador que engaña y se tira, aunque no le den una patada y se da 3 maromas y 3 vueltas. ¿Estás hablando de Neymar? Es muy vivo. Y los mismos comentaristas lo dicen. Es que pícaro. O algo así utilizan una expresión. Es decir, evidentemente parte de la práctica del sistema lo favorece. No es que nosotros sostengamos lo del ADN. El ADN eso lo dicen varios. Pero es efectivamente, tal como lo sugieres, Jorge, tiene que ver con un sistema de prácticas y de situaciones que favorecen, que posibilitan, que probabilizan cierto tipo de actividad que tendría que ver con la definición de factor disposicional. Totalmente de acuerdo. No sé si puedo hacer otra pregunta. Sí, puedes repreguntar. Todavía tenemos tiempo y tengo dos personas más que han participado. Adelante, doctor Jorge. Puedes repreguntar. Gracias. Regreso al lenguaje. ¿Sí? Y el lenguaje, como se maneja, y perdón que insista, ¿no? Pero es como si la función estuviera intrínseca en factores que intervienen. Porque ahorita ya decimos es que es el sistema, pero resulta que el sistema es uno de los factores, no es el único. Cito lo que ocurre desde el contexto familiar, ¿no? Es uno de los primeros contextos sociales como factor disposicional, ¿sí? Resulta que el joven sale regularmente en una familia donde hay padre y madre, y hay un hijo único, y ese desde casa no tiene delimitado en este contexto social a qué horas llega, a qué horas sale, con quién anda, cómo llega, cuándo llega, etcétera. Resulta que se sale el joven a las 10 de la noche, ¿sí? Regresa a las 2 de la mañana oliendo a hierba, trae una maleta, en la maleta hay pertenencias que no le pertenecen a él, ¿sí? Viene agitado, viene un poco sucio y demás. Y los padres no le dicen nada. Al contrario, dicen, qué bueno que llegaste, ya me voy a dormir. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces, en ese contexto, se está facilitando una conducta de delincuencia, ¿sí? O sea, ya no fue el sistema, fue un contexto diferente, ¿no? Sí. Vamos a hablar de otra, de esta organización familiar, pero el padre es un padre, y perdón la expresión, ¿a dónde fuiste, cabrón? ¿Por qué llegas a esta hora? ¿De a quién le pertenece esto? ¿Qué lo traes? ¿Sí? Es decir, hay una función diferente
en ese contexto. Para la siguiente ocasión el chamaco le pensaría 2 veces para llevar algo que no le pensaría. A lo que voy es que es una interacción tan compleja, ¿sí?, que no podríamos hablar de la causa intrínseca del sistema, del padre, de la madre, de los amigos, etcétera, sino que, como diría Cantor, es cuando influye el contexto inmediato, el contexto mediato, el contexto lingüístico, el contexto histórico, el convencional. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y justamente o sea, depende, evidentemente, no solo del sistema en términos del marco legal, tradiciones, costumbres, la propia estructura ambiental, la biografía reactiva del individuo que ha aprendido, que ha enfrentado, que ha vivido, su estilo de enfrentar las cosas, y estas son algunas, las habilidades y competencias del individuo. Evidentemente, Claro. los individuos que vivan bajo el mismo marco legal, tradicional, costumbres, estructura ambiental, pero con diferente biografía reactiva, pues puede responder de manera distinta o con diferentes habilidades y competencias. Así, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, está bien, muchas gracias. Sale. Muy bien, tenemos ahora la pregunta de Paula. Elena. Sí. Bueno, en sí iba también el tema de la heterogeneidad dentro de una población. En mi país hay diferentes formas en las que uno puede reaccionar frente a una situación o problemática y las formas que lo puede resolver. Tanto así que incluso pueden ser, por decirlo así, muy contradictorias. Por ejemplo, ahora estamos en elecciones presidenciales, y ahorita lo que podemos ver es que los que están ocupando los mayores puestos que tienen mayor preferencia por la población son gente de derecha y de izquierda, totalmente que con modelos económicos diferentes, cuestiones diferentes. Entonces, en estas cuestiones, el tema del conflicto, no sé si sería mayor si es una población más heterogénea, y el tema también de la institucionalidad, porque usted habla el término de lo impersonal como en términos de institucionalidad de costumbres, ¿no? El tema de la presencia misma, porque, ejemplo, acá en Lima uno espera que el Estado resuelva algunas cosas, pero si tú vas a provincia, la misma población resuelve sus problemas, ejemplo, en el tema de delincuencia. En el tema de delincuencia que llamamos al policía, al serenajo, para que nos pueda ayudar y con ese tema, resolverlo. En cambio, en los pueblos se hace la ley del pueblo, la ley de la fuente de Ovejuna. Lo que hacen es llamar a esta persona, incluso golpearla, hacerla pasar por todos lugares para que lo conozcan. Incluso creo que también por ahí escucho el tema de muerte. Pero nadie se mete ahí, ¿por qué? Porque es la ley del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y esto a veces cuando vienen las personas acá a Lima, hay como una especie de conflictos, cuestiones de la forma en cómo se va a resolver esto. Claro. Bueno, era en términos eso, profesor. Sí, y es claro, o sea, efectivamente, tiene que ver con esa, digamos, mientras más incompatibilidad haya entre esas prácticas, es más probable el conflicto, ¿sí? Es decir, si por ejemplo en ese pueblo, para castigar cierto tipo de conductas, se hacen cierto tipo de prácticas que incluyen el castigo corporal, incluso al extremo de muerte, como dices, probablemente, supone un pueblo así, y alguien llega ahí a ofrecer la silla eléctrica para cierto tipo de delincuentes, ahí puede haber bastante compatibilidad en ese sentido, ¿sí? No mucho conflicto respecto de eso particular. La cuestión es que muchas veces, en términos generales, no solo en términos políticos. Por ejemplo, si estamos de acuerdo con el objetivo y no con los pasos, puede ser menos problemático, menos conflictivo, que si de origen estamos en desacuerdo con el objetivo. Es decir, izquierda y derecha no están en desacuerdo solo en los pasos.
sino incluso con el objetivo mismo. Y eso genera mucho más conflicto, o podría generar mucho más conflicto, porque no es como lo decía Jorge en su momento, o sea, no es solamente resultado de eso, hay otros elementos que pueden favorecer o no. Por ejemplo, yo no sé quién sea ahorita candidatos allá, pero no sé, y sin meterme en las preferencias de cada uno de ustedes, pero imagínense que fuera Keiko, ¿sí? Sí es, ¿no? Fujimori. Y que fuera un descendiente, si lo tuviera, de Alan García, los que son los candidatos. Ahí eso también tendría ciertas implicaciones, ¿no? Y eso tiene que ver también respecto de esas costumbres, tradiciones, creencias. Y también tiene que ver con esa cuestión de qué vivieron, qué han vivido ustedes, o los votantes peruanos, pues. Pero sí, efectivamente tiene que ver con esos conflictos pueden magnificarse mientras más, entre otras cosas, mientras más divergencia respecto de objetivos, pasos planteados o por lograr esos objetivos. No sé si te respondí, Elena. Sí, profesor. Sí, muchísimas gracias. Paula, perdón. No se preocupe, es igual. No se preocupe. Bueno, ahora tenemos a un egresado de nuestra universidad que también quiere preguntar. Por favor, colega Bray Rojas. Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros, compañeras, profesores, colegas. Solo una intervención a propósito del intercambio de ideas entre el profesor Jorge y el profesor Ortiz respecto a la planificación o las prácticas culturales. Y recuerdo mucho en el libro de Skinner que hablaba acerca de la planificación de la cultura. Y como conclusión, recuerdo que era una de las preguntas, ¿quién, digamos, evalúa el desempeño del planificador, ¿no? ¿Quién hace digamos, corte ético para saber si que lo que está planificando va por buen o mal camino? Bueno, eso como una idea. Y también quería citar el artículo del profesor Rives del 2009, donde habla acerca de psicología como ciencia básica y propone él estaciones categoriales, 5 en particular, que empieza con el lenguaje ordinario, la historia natural de los términos, propone una digámoslo así, teoría general que decanta en una multidisciplina y después, casi al final, va en lenguaje mucho más sencillo a la aplicación técnica de un conocimiento especializado. Pero en la cuarta estación se ubica la multidisciplina, en donde muchas ciencias o muchas disciplinas convergen para analizar un problema específico, o mejor dicho, general. Sí. Y se me ocurría esto para el tema de la corrupción, o el tema de la violencia, o muchos otros en realidad, ¿no? Sí. Siendo muy claro para cuando existe un problema de salud, póngase una neumonía, no solamente es un biólogo que lo analiza y propone una respuesta, sino es un biólogo, un químico, un fisiólogo y entre otras ramas más de la medicina que se juntan para proponer un tratamiento. En el caso de, digamos, los malestares sociales o en el caso de la corrupción o en el caso de la violencia, no solamente podríamos abordarlo desde un enfoque o desde la metodología de la psicología, sino sospecho yo que pueden haber otras ramas del conocimiento que pueden aportar de manera eficaz para, digamos, resolver estos problemas. Entonces, para concluir la intervención, es no sé si hacer bien o no, pero hay que tener cuidado en, digamos, hacer una especie de reduccionismo psicológico de los problemas que estamos afrontando. Así como evitamos el reduccionismo biológico, a decir que no todo es conducta cerebral y entre otras cosas, sino a que evitar explicar todos los males o todas las cosas que suceden alrededor nuestro desde una
lógica operante o una estructura de campo? Bueno, solamente esa era la intervención y muchísimas gracias, profesor. Sí, Bray, y digamos, de acuerdo con lo que planteas, es decir, el problema de la corrupción no es un problema psicológico, no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno de la vida cotidiana. Y en tanto fenómeno de la vida cotidiana, si estás de acuerdo con los 5 pasos que deriva Ribes a partir de lo que plantean otros filósofos, algunos filósofos, pues ya estarías en la estación 4 y ya casi en la 5 retornando al lenguaje de lo natural. Pero efectivamente, cuando ya se trata de resolver cuestiones de lo cotidiano, pues ya evidentemente ya el lenguaje, en este caso disciplinar, ya no te da. ¿Por qué? Porque el problema de lo cotidiano no es disciplinar. ¿Sí? Y lo que tienes que hacer es justamente no solo ajustar, sino también compartir. Y como dices, como sugieres, otras disciplinas aportan al respecto, no es que deberían, es que ya lo hacen, ya aportan respecto de eso. La cuestión aquí es, y creo que y coincidimos con lo que dice el doctor Jorge en su presentación anterior, es ¿qué es lo que aporta la psicología? Y para saber qué es lo que aporta la psicología, lo primero que hay que saber es qué es lo que estudia la psicología que la hace una disciplina diferente. Si es que verdaderamente es una disciplina diferente. Porque solo si fuera una disciplina diferente, entonces podría aportar algo al respecto. Ya después, si leíste 2017 o 2018 a Ribes, donde habla de la psicología como una disciplina bisagra, ya no necesariamente una disciplina básica per se, sino una disciplina que está como bisagra, bueno, ya ahí hace un planteamiento distinto. Pero sí, de acuerdo contigo, Bray. Sí, ¿verdad? Bray. Ok, muchas gracias, Bray. Bueno, pues qué pregunta, buenísima. Vamos ahora con el doctor Jorge Guerrero. Disculpen mi pero yo creo que cuando no tenemos todavía delimitado un lenguaje propio de la psicología de manera congruente y coherente, es difícil hablar de multi e interdisciplinariedad. Voy a hacer un ejercicio mental, como diría Kuhn, un experimento mental. Imagínense que estamos hablando de la seguridad y estamos sentados a la mesa, ¿sí? Un constructivista, un psicoanalista, un conductual, un interconductual, un sistémico, etc. Llega un caso de un delincuente que es de cuello blanco, ¿sí? Y ojo, ahí tendríamos que tener un conocimiento lingüístico de la normatividad judicial, ¿sí? Además de la normatividad política para saber lo del desafuero, etcétera, etcétera. Pero tomando esos lenguajes como conocidos, pasamos al lenguaje de los psicólogos participantes. ¿Qué interpretaría cada uno acerca de la delincuencia, honradez? Ya no voy a hablar de la corrupción, sino de la honradez. De la honradez en este caso. ¿Qué diría cada uno? Y veríamos que dependiendo del lenguaje, de su aproximación, estaría construyendo un evento diferente psicológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta sería,
y cómo nos ponemos de acuerdo con las diferentes interpretaciones acerca del hecho de la honradez de ese delincuente. Entonces, estaríamos hablando como en la Torre de Babel, y la pregunta sería, ¿cuál sería el punto de referencia de los diferentes psicólogos como para llegar a acuerdo acerca del hecho? Diría algún filósofo, ¿no? Para delimitar el caso, el hecho. Yo creo, Jorge, aquí que el problema es que si fuese el caso se estaría psicologizando algo que no es psicologizable en cualquiera de los sentidos. Hablar de honradez, como hablar de corrupción o otras cuestiones, siguiendo a Bray, que recuerda el artículo de Rives, tiene que ver con lenguaje ordinario. Y la psicología, si bien parte del lenguaje ordinario, no es lenguaje ordinario. Y los términos que se utilizan en tanto fenómenos, el fenómeno es diferente al hecho. El fenómeno está circunscrito conceptualmente y el hecho, digámoslo, de manera muy simple, es lo que observamos. Entonces, tratar de psicologizar, de dar una definición a un problema del lenguaje ordinario, desde ahí podríamos empezar a tener problemas incluso de error categórico. Y efectivamente, pues no se llegaría a ningún lado porque no es posible llegar a ningún lado dado el caso, creo yo. A ver, yo difiero un poquito de eso, y perdón. Adelante. Cuando hablamos de psicologizar, ¿a qué te refieres? A plantear en términos psicológicos. Para ir delimitando los conceptos. Claro, yo creo que se está rompiendo, ahí se rompería los niveles lógicos. Hablar en un lenguaje es hablar en ciertos términos bajo ciertos criterios categoriales que te permiten hablar de manera pertinente acerca de algo. Esos criterios categoriales te lo da tu teoría, si quieres, tu disciplina, si quieres. Bueno, voy a ser más explícito. ¿Cómo definirías? Perdón, nada más la última pregunta. Sí, ok, es que vamos cerrando. Okay. Sí. A ver, venga. Sí. Nada más la última pregunta, perdón. ¿Cómo definirías desde la psicología? O sea, yo entiendo que hay diferentes factores disposicionales que están influyendo, entre ellos la cultura, la normatividad, productos del lenguaje que serían las leyes, normas, etcétera. Pero, ¿cómo definirías, en este caso, corrupción como conducta? Desde la psicología no sería relevante dada la propuesta. Lo que propone la psicología no es la definición de la corrupción. El problema de la corrupción se define a partir de las prácticas sociales mismas. Y a partir de esas prácticas sociales se hace ya una aplicación de ciertos términos y de ciertas cosas a eso que se llama y se practica como corrupción, así como entraría el sociólogo y otras disciplinas. No es el trabajo de la psicología definir en términos psicológicos todos aquellos fenómenos del lenguaje cotidiano. Bueno, yo lo dejo ahí. Gracias. Muy bien. Pues bastante rico, ¿no? Lamentablemente los tiempos son cortos en este tipo de clases y ojalá pronto vamos a animar aquí a los organizadores que lo han hecho muy bien, tal vez a hacer un evento un poco más grande donde tengamos más tiempo y podemos charlar y platicar, ¿no? Como cuando vamos a los congresos, que nos echamos un cafecito, ¿no? Un ceviche. Un cevichito. Y a ver, permítame, me parece que hay alguien más con pisco y con tequila, ¿no? con pisco y con tequila, para que dure todo el evento. Pues agradecerte, Gerardo, por tu tiempo, por estas dos ponencias que hiciste en estos días. Y también a Jorge, que siempre él pregunta y nos hace pensar y aporta también, ¿no? Y
Está todavía Mauricio. Jorge, mira, voy a hacer así, abusando aquí los chicos porque ellos a las 10:10 pues terminan. Hay una pregunta que hizo Jorge, perdón Gerardo, ¿no? O sea, hay una pregunta que yo no me di cuenta que había planteado nuestro colega Mauricio. Entonces, excelente plática. Una pregunta: ¿sería correcto afirmar que desde el interconductismo se tiene un lenguaje especializado completo que le permita aproximarse a los fenómenos psicológicos, o falta aún? Y la otra pregunta que está aquí es sobre las estaciones categoriales y la lógica del conocimiento científico. Podemos revisar Rives y dar la cita correcta. ¿Cuál es su universo de investigación? ¿No? Entonces, la cita que él había mencionado, ¿no? Entonces, Jorge, no sé si la pregunta sería de Mauricio. ¿Sería correcto afirmar que desde el interconductismo se tiene un lenguaje especializado completo que le permita aproximarse a los fenómenos psicológicos, o falta aún? Yo creo que estando aquí los dos, pues los dos pueden responder, ¿no?, esta pregunta. Por favor. Claro. No sé si guste iniciar, Gerardo. No, adelante, Jorge. Bien. Yo creo que cuando hablamos de completitud, estamos teniendo a totalitarismo. Es decir, uno de los avances de la ciencia es cuando los conceptos van cambiando de acuerdo a sus niveles de explicación de los hechos que nos competen en este caso, ¿no? En otras palabras, diríamos que si hablamos de cuál es la aproximación teórica en psicología que más consistente está, que más congruente está y que más conceptos definidos tiene, sería el interconductismo, ¿sí? Y no podemos decir que esté completa ni terminada, porque entonces se pasaría a ser un dogma la psicología. Y al contrario, en la medida que vaya demostrando de que sus conceptos se van ajustando a los cambios históricos, contextuales, ¿sí?, y complejos que hay, diríamos que bueno que vayan surgiendo nuevos conceptos y que se vayan demostrando. Esa sería mi respuesta. Sí, fíjate, Mauricio, yo concuerdo con Jorge en el sentido de que, a ver, el interconductismo como sistema, en términos de los conceptos que contiene, es completo en el sentido que describe lo que quiere describir. Es decir, en el sistema, con los conceptos que tiene, lo que nos está indicando es qué debemos ver de la realidad, qué elementos son los que nos son relevantes. Y eso no es solo para interconductismo, es para toda disciplina, para todo sistema conceptual. Lo que nos está indicando es qué es pertinente y qué no es pertinente de ver, de observar, registrar, analizar, etc. En ese sentido, digamos que sí, evidentemente es completo. Lo que no es que es, se me fue la palabra que decía Jorge, pero no es un trabajo finalizado, no es un trabajo ya cerrado, listo, ya se acabó. ¿Por qué? Porque evidentemente con la reflexión acerca interna de este sistema se pueden ir modificando también aspectos conceptuales, pero también con las aplicaciones y las posibles propuestas metodológicas que se han hecho, que a lo mejor ciertos resultados no son satisfactoriamente, quizá sea la palabra, explicados por lo que se tiene, y hay que generar nuevas maneras de interpretar eso, siempre basado siempre siguiendo como la misma lógica argumentativa del interconductismo para evitar, sí, tener nuevos conceptos, pero que evitar que salgan de esa misma lógica. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Mauricio. Mauricio. Ok. Bueno, pues agradecerle nuevamente a ustedes, a todos, y voy a dejarle la palabra a
Adrián, que fue el anfitrión de esta noche como delegado del grupo de la sección sexto E, perdón. Y agradecerle a mi parte a ambos. Gracias, profesor Bazán. Ya para concluir, como cierre de esta jornada, que fue muy enriquecedora, gracias a los 3 ponentes magníficos que nos han ayudado a contemplar, a expandir dudas, conocimientos, generar esa curiosidad como estudiantes para seguir investigando, seguir formándonos en el análisis experimental del comportamiento humano. Y creo que este tipo de eventos ha cumplido con la finalidad, que es la de inquietar al estudiante y tener nuevas visiones acerca del trabajo actual que se da. Ya para concluir, entonces damos por finalizado esta jornada del día de hoy. Muchas gracias al ponente Mauricio, al doctor Jorge también y al doctor Gerardo. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y los felicito por el evento. Saludos. Sí. Muchas gracias y a sus órdenes. Hasta luego. Ok. Nada más antes de que se me vayan, comentarles a todos que los delegados están editando las conferencias y se comparten en YouTube, ¿no? Para que lo puedan ver. Y también, para cerrar, decirles a los estudiantes que conocedor yo del sistema mexicano, los profesores creo que estarían abiertos a recibirlos en sus laboratorios, ¿no? Los 3 profesores y también Alejandro, y también de manera virtual, ¿no? Ellos tienen seminarios con sus estudiantes, creo que ustedes pueden incorporarse si ustedes quieren, y ¿por qué no pensar en un posgrado, aprovechando que hay becas, ¿no? En las instituciones donde todos ellos trabajan. Bueno, espero que haya sido muy enriquecedor a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Aldo, y mis saludos y gracias por compartir con los demás ponentes. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, gracias igualmente.